Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Estamos de nuevo en Universo Sirius. ¿Cómo estáis? Como siempre, presentándoos a todos los expertos invitados en bienestar integral. Y hoy nos vamos a México con Isabel García. Isabel, ¿cómo estás? Feliz de acompañarlos. Muchas gracias, Magda. Bueno, deciros que Isabel inició sus estudios en licenciatura y mercadotecnia, ejerciendo en ella durante más de 10 años, hasta que recibió esa llamada de despertar, que muchas veces, pues, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en este canal hemos recibido esa llamada y se formó como health coach, como especialista en emotional eating y en bioneuroemoción, certificada también en meditación. Y bueno, hoy está aquí para hablarnos sobre tu realidad enferma o tú enfermas a tu realidad. Y este tema es muy interesante porque siempre decimos, me estoy enfermando yo, la realidad me enferma. ¿Qué está sucediendo aquí? Así que Isabel hoy nos va a acompañar a que abramos la mente para darnos cuenta si tu realidad enferma o tú enfermas a tu realidad. Bueno, ¿por dónde empezamos por aquí? ¿Por dónde empezamos? Porque tomar conciencia de que existe la posibilidad que nosotros estemos enfermando nuestra realidad ya nos abre un panorama de conciencia que invita a la reflexión. ¿Cómo puede ser que yo sea la que esté enfermando a mi realidad? Yo creo, Magda, que tendríamos que comenzar por la definición de enfermedad, porque si la realidad enferma, ya sea que la realidad me enferme a mí o yo a ella, ¿qué significa enfermedad? Entonces, quiero leerte la definición para que todos tengamos la misma base conceptual. Enfermedad, alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Se abren muchas posibilidades en esa definición, porque primero nos habla de normal. ¿Qué es normal? Porque lo normal para ti no es lo normal para mí. Entonces, vamos a comprender que lo normal, a lo que se refiere la definición de enfermedad, es simplemente un estado de equilibrio. Lo que tú consideres equilibrio, esa es tu normalidad. Y nos deja la puerta abierta para decir causa interna o causa externa. Nos volvemos a parar en ese espacio donde hay dos caminos. Causa interna, yo estoy enfermando a mi realidad, o causa externa, la realidad me está enfermando a mí. Camino individual que recorre cada una de las personas en su proceso. Y ahí vamos. Cuando nos estamos quejando de que nos vuelve a pasar, de que la realidad es agresiva conmigo, es que ¿por qué la vida es así? Pareciera que sucede por una causa externa y eso me genera a mí una enfermedad, un conflicto, un problema que no sé cómo sanar porque la causa está afuera. Y esa es la trampa. Si nosotros pensamos que la enfermedad está afuera, es lógico comprender que la sanación también se encuentra afuera. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Es el paradigma del mundo. Comprenderlo no significa sanarlo. Comprenderlo no significa transformarlo. Pero es necesario iniciar con la comprensión. Si yo creo que la enfermedad se encuentra afuera, voy a buscar doctores, medicinas, terapias, terapeutas, cursos, libros, la recomendación de la vecina, el consejo de la mamá, porque alguien me tiene que decir qué hacer. Alguien me tiene que dar el cómo.
y vivimos una vida en la eterna búsqueda de un vacío, porque es una respuesta que no es posible encontrar afuera. Mira, yo recuerdo hace, no sé, más de 20 años, como 25 años atrás, tuve un accidente automovilístico muy fuerte. Y en el accidente me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento. Entonces me llevaron, yo tendría como 15 años, me llevaron al hospital, me sacaron un estudio y el doctor dijo, tienes una lesión, no recuerdo en dónde, pero hay una lesión por el golpe y te va a generar migrañas de por vida. ¿Okay? Yo ya tenía la causa externa válida y certificada por una autoridad médica donde yo podía culpar al exterior de mis migrañas. Nunca me habían dado migrañas. Conocí lo que es una migraña, pero las conocí de forma profunda y repetitiva. Me daba migraña, yo iba a despertar a mi hermana, que fue la que iba manejando en el accidente, como para alimentar la culpa en ella. Oye, pues me duele la cabeza y tienes que llevarme al hospital. Pues, todos los días que me daba migraña, ella me llevaba al hospital, a que me atendieran, me canalizaban. Y yo, la pobrecita, que la realidad la enferma, acostada en el hospital, recibiendo el medicamento por no sé cuántas horas, pasaba la noche ahí y me regresaba a casa. Cuando yo llegaba a casa, Magda, lo que la princesa quisiera, la princesa lo tenía. ¿Sí? Hasta que me cansé. Fueron años y años de migrañas. Y alguien me recomendó una médica, se llamaba medicina cuántica. En ese momento de vida ni siquiera sabía qué era, pero sonaba interesante. Llego y me pregunta, ¿para qué te estás ocasionando las migrañas? ¿Yo? ¿A mí? ¿De qué estás hablando? Si yo tengo un papel que dice que yo sufrí un accidente y que por eso me iban a dar migrañas. Observa. Ese es el secreto y la clave, pero suena tan sencillo que lo difícil es hacerlo sencillo. Observa. Observa cuando te da una migraña. Observa qué estás ganando. Que claro, yo era una niña invisible. Las migrañas me hacían visible con un chiqueo y preocupación de toda la familia, que era delicioso. Observa para qué. Y te estás haciendo daño. O sea, tú eres la que se hace daño. Todo eso maravilloso que obtienes, lo puedes obtener por un camino diferente y más amoroso. Tú eres la que te ocasiona tus migrañas. Simplemente fue eso. Fue irme a mi casa y decir, qué interesante. No hubo medicina de por medio, no hubo nada. Hubo palabras, no hubo un camino, no hubo un cómo. Hubo conciencia. Conciencia. Se me quitaron las migrañas. Nunca más me volvieron a dar migrañas y me dieron por años. En esa etapa de madurez que tenía Isabel, a ese nivel de conciencia y crecimiento, yo te aseguraba que las migrañas eran ocasionadas por un accidente. Entonces, como yo tenía una causa externa, buscaba una sanación externa. Cuando comprendí que la causa era interna, sucedió la sanación interna y se transformó la realidad afuera de nosotros. Eso es lo que quiero que se comprenda. Que si estás buscando afuera porque tú crees que tienes todas las bases mentales, que tu mente te dice, es que mira, todos estos argumentos indican que sí, que te pasa esto, por esto que está afuera, que hagas pausa para que observes tu aporte en la generación del conflicto y en la generación de la sanación del mismo. Y no simplemente, aunque tengas la causa externa, hay veces que no tenemos causa externa y también enfermamos y no sabemos por qué. Y buscamos esas causas o quizás nos decimos por qué he fumado, por qué he bebido, porque no he hecho deporte, porque no he comido sano o no he lavado las verduras con el limón para desinfectarlas. Y obvio que todo eso tiene un impacto, pero
como sabemos, en la realidad material, todo ha tenido que ser pensado anteriormente. Entonces, una enfermedad que es algo material ha tenido que ser pensada anteriormente. Pensada y pensar que yo hice o no hice algo externo, lo cual generó esa consecuencia. Mm. Si tan solo comprendiéramos que nosotros somos la causa y la consecuencia de lo que nos sucede, pero es tan doloroso pararnos a observarnos, Magda, porque Mm. tenemos unas ideas y unas expectativas del tipo de vida y de realidad que deberíamos de estar viviendo en el punto donde cada uno se encuentre. Yo pensaba que a mis 40 iba a tener, iba a ser, y la realidad no, tal vez ni siquiera se acerca a eso. Que tomar conciencia que nosotros lo creamos puede ser muy doloroso. Por Mm. eso la resistencia a ver, a comprender que ahorita donde estamos somos el resultado de los procesos que hemos decidido vivir. Pero no significa que ahí termine. La vida misma es un proceso. Si te sitúas en tu proceso de sanación, vas a comprender que tú tienes la capacidad de sanar todo lo que haya frente a ti, accionando desde el interior. Así es. Porque está la realidad y la realidad te invita, te pone el desafío y te invita a decir, a ver, ¿quieres responder o quieres reaccionar? La respuesta surge de adentro. La reacción es pensar que tengo que hacer esto porque sucedió esto. Y uno se olvida que nosotros somos los creadores. Mm. No hay otra más que ir a la mente, que es la fábrica de creación de la realidad. Ahí sucede la magia. Todo lo de afuera son distracciones, nada más. Mm. Pero el hábito de autoobservarnos, que ahí es donde inicia todo, el hábito de autoobservarnos no nos permite bajar la guardia. No es algo que podamos decir en la mañana, ya me bañé, check. No, no es algo que hagas en un momento del día. Así es. Es autoobservación constante. Y hay que cogerle el truco y hay que acostumbrarse a esa auto-observación porque sucede a todas horas. O sea, justamente ayer les contaba a mis clientas a las 5:30 de la mañana, eh, estaba en la cama, viene mi pareja y me dice que ya me voy al tren. Se tenía que ir a trabajar y justo era en otra ciudad, tenía que coger el tren rápidamente. Y a las 5:30 de la mañana yo medio entre dormida y despierta, cuando me dice adiós, mi mente empieza a maquinar algo. Y yo durmiendo digo, ¿qué es esto? ¿Qué programa es este? Y claro, obviamente nosotros ya llevamos tiempo en esto, ya sabemos cómo manejar esa autoobservación. Y de repente me conecto con una emoción de cuando era pequeña y digo, wow, a las 5:30 de la mañana he logrado autoobservarme medio dormida, medio despierta. Digo, ¡qué nivelazo! Te enredaste y te desenredaste Me sola. enredé y me desenredé y ya me volví a dormir. Y fue luego cuando me desperté por la mañana dije, wow, qué maravilla no despertarme con la culpabilidad que hubiera sentido, porque es lo que se me activó, si no hubiera hecho esa observación en ese momento y me hubiera dormido, o sea, sin darme cuenta, hubiera sido una emoción que hubiera bañado mi día y yo ni siquiera me hubiera dado cuenta quizás. Pero claro, eso nos pasa además diariamente. Y es que cuando estamos hablando de la interacción con otros, Magda, se nos olvida que tú eres la protagonista de tu historia y yo de la mía. Claro. Entonces no puedo yo pensar que todo lo que hace, porque nos pasa mucho con la pareja, con los hijos, con la gente cercana, que todo lo que está haciendo mi jefe, mi papá, mi mamá, mis hermanos, es para fregarme a mí. ¿Qué importancia nos damos en la vida del otro, no?
Lo hace por un beneficio individual, así como yo hago mi actividad, mi vida, mis decisiones por un beneficio individual, porque soy la protagonista de mi historia. Por más que me comparta, por más que sirva, por más que atienda, sigo siendo la protagonista de mi historia. Pero cedemos el control, cedemos la paz, cedemos la responsabilidad a los estímulos externos, porque no somos capaces de hacer esa pausa para observarnos y decir, si yo soy la creadora de mi realidad, significa que tengo el poder de transformarla. Pero después entra por ahí la vocecita y nos dice, si tú eres la creadora de tu realidad, ¿por qué estás creando lo mismo una y otra vez, tontita? Porque eso me dice la mía. O sea, sí, según tú eres la creadora de tu realidad, ¿a poco tú querías crear esta mierda frente a ti? Y la respuesta siempre es no. Entonces ya me dejé ir por ese tren de pensamientos, esas emociones, y empiezo a tomar acciones para corregir conductualmente nada más lo que yo creé en mi realidad, con los ojos hacia afuera. Pareciera absurdo, pero lo que se tiene que hacer es hacer una pausa y girar los ojos hacia adentro, cerrándolos, o sea, simplemente cerrándolos. ¿Qué estoy aportando? ¿Para qué me estoy creando esto? Cuando hay un conflicto afuera, hay dos formas, siempre hay dos formas de trascenderlo. Todo es lo mismo, todo es adentro y todo es afuera, pero se utilizan diferentes nombres, diferentes caminos para que la mente no diga, ya lo escuché, ok, ahora nos vamos por acá, pero es todo lo mismo, solo que cuesta que entre, y ya que entró, cuesta practicarlo. O sea, no, paso 1, entró, paso 2, vamos a practicarlo. El primer camino es entender que todo nos pone en un modo supervivencia, porque todo me ataca, porque todo está hecho para mi sufrimiento. Es pensar, la vida tiene lecciones y si no las paso, me la pone más fuerte. Pero ¿por qué la vida quiere que yo sufra? Porque ya la pasé y llega otra lección. Y no la comprendí y me pone más difícil. Pareciera que todo es sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Cuando no vemos propósito, es sufrimiento. Y vamos a caer en automático en modo supervivencia. Y el modo supervivencia no es otra cosa más que entrar en un estado de emergencia donde vas a actuar por repetición. Porque estás en estado de emergencia. Todo el mundo sabe qué hacer en un temblor. Nos lo han dicho tantas veces que te pones en un estado de emergencia y no vas a pensar. En automático vas a hacer lo que tú crees que es lo mejor para salvaguardarte. Funciona igual cuando te sientes amenazado por tu trabajo, cuando en tu relación te dan celos, cuando tu hijo hoy no te quiso saludar, cuando tu mamá no te habló, todo nos pone en estado de emergencia. Si nosotros comprendemos que estar en estado de supervivencia es la trampa para repetir la misma situación una y otra vez, podemos hacer una pausa y decir, entro en modo anticipación. Me anticipo. Como bien decías tú, yo ya sé que el programa que se me activó es el cuento de, porque viene de mi infancia. Si tan solo autoobservas tus pensamientos, eres capaz de detectar qué programas se van a activar y qué se activa en cada momento. Puedes anticiparte al programa. Exactamente. De hecho, la realidad siempre se anticipa. La realidad siempre se anticipa. Solo es estar observándote a ti, a tu contexto. Y Entrar en fíjate modo anticipativo. que una enfermedad realmente es el cúmulo de muchas anticipaciones que no hemos sabido ver. Exactamente. A mí me da mucha... En mi etapa de vida me da risa cuando me sucede a mí, pero me da compasión en general, porque yo veo que estamos nosotros diciendo, quiero una señal. O sea, mira, tú nada más dime, en quien quiera que creas o a quien le pidas la señal, incluso a la realidad misma, dame una señal para yo comprender que es por ahí.
te ponen un foco que te encandila. O sea, no es una luciérnaga, ¿sabes? Es un foco que te encandila. Y no la vemos. Pides otra. Bueno, Es esta, que esta ha yo sido creo que demasiado no. fácil, pido otra. O sea, a mí se me hace que no. Porque si no, pues, está así tan cerquita. No, yo creo que tendría que ser una señal más lejana, ¿no? Porque ¿cómo doy ese paso? Y así vamos por la vida, tropezándonos, pero porque estamos deslumbrados de tanta luz que nos dan las señales para poder anticiparnos a lo que viene. Al final, la toma de conciencia es poner luz en la oscuridad. Eso es la toma de conciencia, eso es la sanación. Tener la capacidad de poner la luz en la oscuridad. ¿Cómo llego del modo supervivencia al modo anticipación? En pausa, en entrenamiento mental. Observa tus pensamientos, no es nada difícil de hacer, simplemente es la constancia. ¿Qué estoy pensando? Entonces, regresamos a la pregunta inicial. ¿Tu realidad te enferma o tú enfermas a tu realidad? Porque yo te puse el ejemplo de las migrañas, que sí queda muy claro la enfermedad de la cabeza. Pero ¿cómo sería una realidad enferma? Relaciones tóxicas, no tengo trabajo, no entra el dinero, vivir una guerra, yo creo. Todo Sí, aquello que estamos experimentando fuera que no nos gusta. ese es el resumen. Toda la falta de equilibrio que vemos afuera. Toda la falta de equilibrio que vemos afuera. El exceso de estrés, el, el no tengo tiempo, el no me alcanza, el si yo estaría mejor con otro hombre porque mi marido ya no lo aguanto. Yo quiero ser mamá y no puedo. Yo tengo hijos y no me encantan. Todo frente a nosotros, creándonos un desequilibrio. Eso es la enfermedad de la realidad. Una vez una señora que conocí hace como 4 semanas me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Pero, pero con ojos de cierto juicio y con la voz, yo percibí como un desagrado en su pregunta. Yo, pues soy terapeuta, como hasta bajito, ¿no? Me dice, ¿crees que todos necesitan terapia? Porque te voy a decir, yo nunca he tomado terapia. Dije, ¿sabes qué? No, no todos necesitamos terapia, porque cuando accedemos a este tipo de contenidos de conciencia, la realidad se va a mover frente a ti. Y no todos estamos listos para responder ante la realidad. Entonces, si no te molesta nada, o si estás acostumbrado a la molestia, apaga el canal. Porque donde se te mueva la realidad sin responsabilidad, te generas un conflicto mayor. Entonces, la realidad sí se puede sanar, comprendiendo, primero, que está enferma, segundo, que tú eres la causa de la enfermedad, Exacto. y tercero, estar dispuesto a tomar acciones en todos los planos concienciales para transformarla. Porque hay personas a las que no les molesta, Magda. Hay Claro, y te personas, molesta a ti mismo que a la otra persona no le moleste. Y ahí tu realidad te está enfermando porque no estás aceptando el viaje del otro. exacto, porque es el pretexto usual. Claro. Es que a mí mi realidad no me enferma, Isabel, lo que me enferma es la realidad de mi marido. No, no. Esa es una trampa. Total. Esa es una trampa. Una realidad enferma te genera conflicto porque así como yo estaba acostumbrada a vivir con dolores de cabeza y no pasaba nada. Pero ya cuando te genera conflicto es decir, no avanzo. O sea, estoy en un punto en mi vida donde no avanzo y estoy estancada y estoy frustrada porque otra vez lo mismo. Y si nos basamos en la edad, a mis 40 y tantos, a mis 50 y tantos, a mis 30 y tantos, y sigo atorada en, y ponle nombre a tu conflicto,
es momento de ir a sanar tu realidad. Si tú ya detectaste que está enferma porque hay una falta de equilibrio en cualquier área y te está molestando, lo que tenemos que hacer es sanarlo. No quejarnos, no culpar al otro, no sabotearnos, no darnos látigo, ¿por qué otra vez? No, sanarlo. Claro, porque decimos, hay veces que en este mundo de la espiritualidad nos enganchamos en sanar, 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 tengo que sanar, tengo que sanar, tengo que sanar. Tranquilos, si vas a tener que sanar cuando llegue el momento. Que la Sí, realidad siempre te va a estar informando y te va a estar diciendo cómo tienes que equilibrar y qué tienes que equilibrar dentro de ti para dar el siguiente paso. exactamente. Pero es tan sencillo porque está frente a nosotros que no lo vemos. Bien dicen, ¿no? Que el mejor lugar para esconder algo es frente a la vista de todos, Claro, porque no lo vemos. Es nuestra responsabilidad sanar nuestra realidad. Cuando intentamos hacer la sanación de la realidad, sanar es entender, vamos primero para la definición, para comprender, recuperar o recobrar la salud. Fíjate qué bonita definición, Magda. No es descubrirla, atraerla, simplemente recuperarla. O sea, ya está. Vamos a quitarle el velo, nada más. Pero ya está en ti. ya está en ti. Recuperarlas. Entonces, es la ausencia de la enfermedad. Por lo tanto, es el equilibrio. Si queremos sanar nuestra realidad, estamos hablando de darle un equilibrio a nuestra realidad. Hay personas como yo que nos dedicamos a guiar al otro en su proceso para que tome conciencia, para que cambie la percepción, para transformar sus creencias, para todo lo que se requiere. Pero es necesaria la presencia de alguien más. Tú en la mañana, solita te enredaste, solita te desenredaste. Sanaste la realidad que se pudo haber hecho. ¿Estás de acuerdo, Magda? Que pudo haber terminado en un, o sea, tomo el teléfono, entonces le digo y él me dice, o sea, él en su protagonismo de vida, ¿qué? Oh, no, no, si él no hizo nada, solo adiós, me Solo tengo se que ir a despidió. trabajar. ¡Y qué pobre! Imagínate. Pero así va en escala. Claro, pero imagínate, para poner en contexto, ¿no? Eh, Mis padres me dejaban durmiendo y se iban a trabajar. Entonces, ¿cómo me sentía yo Niñita. en culpabilidad? De decir, yo me quedo aquí, mis padres se van. ¿Por qué? ¿No? Entonces, estar ahí en ese momento de ensueño y decir, alguien se va, ¿no? Dije internamente y fue como, wow, qué toma de conciencia, wow. Y fue muy bonito porque decir, quizás esta culpa interna que tenía la he sentido toda mi vida, pero nunca la había visto. Obvio, porque es una experiencia que yo vivía cuando tenía 3, 4 Claro. años, 5 años. Ajá. Y eso nos pasa todos los días Y con mira, muchísimas cosas. y qué interesante lo que dices, porque si estamos hablando de sanar, significa que hay una herida. Claro. Entonces, esas heridas se gestan en la infancia, son los momentos semilla donde surgió la herida. Y todos los conflictos de enfermedad que vemos en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestra mente, en nuestra realidad externa, surgen de esos momentos semilla Exacto. de la tierna infancia. Si el adulto se hace cargo de la niña, porque quien estaba haciendo el reclamo era la niña herida atrapada en el cuerpo de Magda adulto que quería salir a ser escuchada y contenida y sostenida y abrazada. Claro. Y si no tomamos esos segundos de autoobservación, porque se quema la pólvora así, si no tomamos esos segundos para comprender que entre el pensamiento y la acción hay un espacio, Mm. o destruimos o construimos. Así es. Y normalmente solemos destruir. Porque ese espacio, ese gap, fíjate, es lo que yo siempre llamo como el gap de la separación. De la separación de que Sí, no de la estamos unidad. conectados con quien nosotros somos, es el velo de la ilusión. Pero es tan sutil que
que pasamos de un lado al otro sin darnos cuenta y terminamos destruyendo en vez de estar, de percibir ese velo y decir, ok, le pongo luz a esta sombra y ya está. Yo sé que no soy eso, que estoy viviendo una experiencia que no soy. Vuelvo a mí. Así de sencillo. Voy y cobijo a esa niña herida con el velo y la tranquilizo. Y la adulta se hace responsable de la herida. Desde ahí surge la construcción y la sanación. Ahí es. Es posible para todos autosanar. Sí, no es necesario a lo mejor que aprendamos la metodología, pero comprendiendo que la metodología es para llegar a la toma de conciencia, tú puedes tomar el camino que quieras, porque lo que se requiere es la toma de conciencia, más allá de la metodología que creó quién. Se requiere la toma de conciencia, porque sucede que cuando yo, que soy terapeuta y veo a muchas personas, en su mayoría mujeres frente a mí, mi trabajo es ir con una linterna en la oscuridad de la otra persona. Pero todo es a través de preguntas. Entonces, si la persona frente a mí tiene una pared de hierro donde dice, este secreto es privado y a esta herida no me la tocas, yo llego hasta donde la persona me permita. Entonces, a veces cuando tenemos a alguien enfrente que nos está guiando, no le contamos todos nuestros oscuros secretos. Hay cierta capa de protección, ciertas heridas, ciertos pensamientos, historias que son muy nuestras. El problema es que estamos gestando semillas de enfermedad. Exacto. Les estamos alimentando. Los secretos traen enfermedades. ¿Sí? Yo fui tantos años de terapia cuando tendría como de los 15 a los 20, pero de forma intensa, porque me gustaba mucho ir a terapia. Yo no le contaba la realidad. Yo endulzaba y disfrazaba la realidad, porque hay un filtro hacia el otro. Entonces, cuando tú comprendes que todas las respuestas están dentro de ti, se elimina esa sensación de voy a quedar expuesta ante el juicio del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra, de la amiga, del sacerdote, de quien tengas enfrente que quieras que te dé un espejo para proyectar la luz. Se elimina porque tú sabes tus cuentos. Sí, No así nos es. podemos esconder de nosotros. No nos Por eso podemos. digo que sí es posible sanarnos. Autosanarnos sí es posible, porque lo único que se requiere es poner luz en esas áreas oscuras que no hemos visto. Y además es un arte es el arte de la conciencia, porque realmente cuando empiezas a darte cuenta de cómo piensas, de cómo sientes, cuando empiezas a darte cuenta de ese gap, de esa separación que hay en tu vida a través de esas emociones que no han sido sanadas, de esas heridas de ese niño, de esa niña interna, ahí es cuando realmente empiezas a ver tu potencial, ahí es cuando te empiezas a reconocer, ahí empiezas a darte cuenta que no eras esa, que hay mucho más detrás, que te puedes compartir de formas mucho más bellas y ves el amor. Sí. Y te das cuenta que estás jugando. Exacto. Yo cuando me pongo en una situación como la que tú estás platicando, yo cierro los ojos y digo, bueno, ¿y si hoy decidiera pensar, siguiendo con tu ejemplo, de forma fantasiosa, si hoy decidiera pensar que se subió al tren porque va a ir a la panadería que a mí me fascina traerme un pastelillo, estaría contenta, ¿no? Si yo pienso que va en el tren porque tiene una cita muy importante con el cliente que le va a generar crecimiento y eso se va a ver beneficio para la casa, ¡oh, qué emoción! Pero también puedo pensar que se sube al tren y va a chocar y se va a matar. ¡Ay, qué terror! Ahí comprendo que yo determino la emoción cuando observo mi pensamiento. Esa es la toma de conciencia. Pero la toma de conciencia también tiene una trampa, porque a veces pensamos, ok, sí, en el caso de Isabel, yo ya me di cuenta que yo me ocasiono mis migrañas. ¿Eso hace que ya no me den migrañas? No,
Yo ya me di cuenta que se me abrió una herida infantil cuando él se despidió de mí en la noche. ¿Eso hace que se transforme la realidad? No. La toma de conciencia es un potencial para accionar mente, emoción y acción desde un punto diferente. Pero se requiere la acción. Pero pensamos que la acción nada más es externa. Entonces, ¿qué hago? Me paro y le digo, entonces, ¿qué hago? Salto, brinco, entonces, ¿qué hago? Me tomo la pastilla, entonces, ¿qué hago? Voy con el doctor, entonces, ¿qué hago? No es esa acción, es la acción de hacer la pausa y decir, a ver, recojo lo que tiré y vamos hacia adentro. El proceso exacto que describiste tú. Recojo y reviso. Sí se requiere acción para que la toma de conciencia transforme la realidad, pero es una acción interior que va a motivar tus acciones exteriores. Por eso cuando estamos en nuestro proceso y volteamos a ver el proceso de alguien más, decimos, ay, yo quiero la vida de Magda. Voy a estudiar lo que estudió Magda, voy a comer lo que come Magda, me voy a ir a vivir al país donde vive Magda. No voy a vivir como Magda, aunque imite su proceso, porque no es conductual. Los resultados que yo veo en ti no son en base a tus conductas. Entonces, en lugar de preguntar, ¿qué hago? Pregunta, ¿qué piensas, Magda? Quiero entender tu sistema de pensamiento para, ahora sí, hago ajustes y empiezo a hacer una clonación de tu sistema de pensamientos, porque eso sé que me va a acercar a un proceso similar al tuyo. No tus acciones. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tanto rollo para decir, sí, pero yo necesito que me digas qué hacer, ¿no? Porque así Ya nuestra nos lo has parte dicho. primitiva. Escuchar de nuevo el vídeo, que ya nos lo ha Sí. dicho. Te lo voy a resumir en algunas preguntas, porque hay veces que la autoobservación es tan amplia que nos perdemos. Entonces vamos a irlo como acotando con pequeñas preguntas que nos lleven hacia adentro. Primero tienes que ver qué parte tienes enferma. Mi área laboral que estoy estancada, mi matrimonio que está estancado, mi misión de vida que no conecto, mi familia. Ponle nombre para que puedas observar la enfermedad, hacer como el diagnóstico. Así, el mío se llama migraña, ¿cómo se llama el tuyo? Diagnostícate tú tu enfermedad en la realidad para que la puedas observar y darle forma. ¿Para qué mi realidad con ese conflicto está enferma? ¿Para qué la estoy enfermando? Y el para qué siempre nos lleva a la pregunta hermosa de la ganancia. ¿Qué ganancia oculta? Siempre es oculta, porque nos gusta defendernos y justificarnos. Siempre es oculta, entonces si te estás defendiendo y justificando, haces pausa y dices, si está oculta es porque no va a salir a la primera, escupe todas tus justificaciones, saca todo lo que tu victimismo que dice que cómo crees, y ya después, vacía, observas. ¿Qué ganancia oculta estoy teniendo frente a esta enfermedad que yo estoy creando llamada no tengo dinero? ¿Qué gano? ¿Que me apoye quién? ¿Que me voltee a ver quién? ¿Que me sostenga quién? ¿La atención, el amor de quién? ¿La contención de quién? Observa la ganancia oculta y date cuenta que hay otras formas de ganar lo mismo, pero con intereses. No, no nada más una ganancia simple. Con intereses puedes ganar más cuando lo generas tú. Ya que comprendiste la ganancia, ¿qué estoy pensando? Si mis pensamientos crean mi realidad, ¿qué pensamientos estoy teniendo que sostienen esa enfermedad frente a mí en mi realidad? Que no puedo, que no sé cómo, que no soy suficiente, que no merezco. Observa tus pensamientos. ¿Qué emociones mantengo que me llevan a actuar de la forma en la que creo más de lo mismo? Si pienso que no puedo, me siento triste. Desde la tristeza voy a trabajar y me equivoco porque estoy distraída diciendo soy un fracaso y no puedo. Creo más de lo mismo. Observarnos.
ok, ya sé que estoy pensando, ya sé que tengo que pensar diferente. Entonces, si pienso que no puedo, pues puedo pensar que sí puedo. Bien difícil, ¿no? Cambiamos el pensamiento a la otra polaridad, sí puedo. Si la emoción me genera tristeza, ahora quiero una emoción que me genere felicidad. Ok, ¿qué pasaría si yo pienso que hoy sí puedo y que tengo el ánimo? Hasta ese último punto nos vamos a la acción. ¿Qué haría Isabel si cree que puede? Pedir una oportunidad, desarrollar una habilidad, aprender una habilidad. Y así, el paso a paso va transformando y sanando nuestra realidad desde un accionar interior. Ese sería como el proceso sencillo, si la cabeza quiere saber un cómo le hago. Qué lindo. Qué lindo y qué gran proceso para empezar a implementar hoy mismo, porque ay, yo cuando pienso y digo, madre mía, tantos años dentro del desarrollo personal y espiritual y todavía sigo descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo y dices, pero qué mal estaba antes. Así de broma, ¿eh? Así de No, broma. pero sí, sí, sí. ¿En qué andaba? O sea, Claro, y luego, pero realmente el pensamiento real es, no estaba dirigiendo mi vida. No estaba dirigiendo mi vida. Entonces es que cada vez que hay una toma de conciencia es, sí, hoy dirijo un poquito más mi vida, como yo quiero, como yo deseo, como mi alma desea expresarse. Y eso es tan bonito porque buscamos siempre la autenticidad. Decir, ay, ¿cómo te expresas tan auténtica? Ay, ¿cómo eres tan auténtica? Porque he quitado lo que no era, porque he quitado de la forma en la que yo pensaba que realmente era yo y no estaba siendo yo, estaba con esas emociones antiguas. Así que gracias por ese pedazo de herramienta, de mapa de ruta que nos has dado hoy, Isabel, porque creo que a toda la audiencia le va a ayudar muchísimo. muchas gracias, Magda. Y recordemos que todo depende de nosotros. La autosanación es posible para todos nosotros. Exacto, exacto. Y aunque has dicho antes que no necesitamos, que lo podemos hacer nosotros solos, a veces necesitamos esa guía y siempre hay pues profesionales que nos sostienen y que lo importante en esa búsqueda de ese profesional es que resuene con nosotros, que sintamos que esa persona ve la luz que nosotros todavía no vemos en nosotros. Y si os resuena todo lo que Isabel ha estado compartiendo hoy, deciros además que ella ha sacado ahora uno de sus cursos seminario de autosanación, así que os dejaremos por aquí abajo también el link para que si os queréis apuntar, bueno, pues ahí nuestra querida facilitadora Isabel comparte muchas más herramientas para hacer esta autosanación. Exactamente, si ya estás cansada de crear lo mismo una y otra vez, es porque tu realidad está enferma y tienes la capacidad de autosanarla. Diferentes metodologías a nivel más profundo, pero la realidad es que si tú escuchas este contenido varias veces y lo dejas entrar, te sanas. Así de simple, te sanas. Si quieres ir más profundo, ve al seminario de autosanación. Pero con este contenido tiene un nivel de profundidad que si lo dejas entrar en tu realidad, vas a sanar. Así es, así es. Bueno, pues Isabel, muchísimas, muchísimas gracias por toda la sabiduría que nos has compartido hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, a toda la audiencia, como siempre, compartir este vídeo, darle a la campanita, suscribiros a nuestro canal porque nos ayuda, nos acompaña para que podamos seguir haciendo estos vídeos y compartiendo todo este bienestar integral. Isabel, muchísimas, muchas Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Hasta pronto.